Hola a todos, ¿qué tal? Soy Óscar Perea Rodríguez de la Universidad de San Francisco y antes de comenzar mi intervención me gustaría, por supuesto, agradecer a Paco Toro, a Hugo Vázquez, a través de ellos a todos los miembros de la organización por permitirme un año más estar en este congreso y además dedicado a la figura de Volker Gartner, que nos ha dejado un montón de excelentes lecciones sobre en muchos aspectos, en especial la lozana andaluza, que es de lo que va a ir mi intervención. Así que, Folke, lo único que espero es que por lo menos consideres que está a la altura de las buenas investigaciones que tú nos has dejado y de las que nos has hecho disfrutar. Voy a compartir la pantalla con ustedes porque he preparado una presentación que, como ven, la he titulado La estrellica en la frente de Aldonza, una burla antipapal en la lozana andaluza. Vamos a centrarnos básicamente en un par de folios de la obra de Francisco Delicado y por eso, aunque tenemos un montón de buenas ediciones críticas desde los años 60 en el que comienza un poco este auge de trabajar una vez que ya se ha superado el paradigma anterior en la que la lozana andaluza era tenida como una especie de novela casi pornográfica y en la que no merecía la pena. Creo que es el propio Menéndez Pelayo el que llegó a escribir que ningún crítico literario que tuviera dos dedos de frente perdería su tiempo con esta novela, un desprecio absoluto dentro de su casticismo y de su canon católico. Bueno, por suerte hemos superado ya esa época y, como digo, desde los años 60 tenemos un montón de buenas ediciones y también en los últimos años al menos tenemos 4, 5, 6 magníficas todas ellas. Como en la medida de que vaya esta intervención, quizá vaya a hacer algunas referencias al texto que, en mi opinión, no se han prestado demasiada atención y sobre las que podría indagar más. Lo que quiero es pedir disculpas de antemano a los editores. Por favor, que nadie se sienta atacado o disminuido. Todo lo contrario. Anotar la lozana andaluza es un reto extraordinario y espectacular y es evidente que uno cae, es consciente del peligro. Es una obra muy peligrosa de anotar. Los dobles sentidos, el juego semántico de bisemias, polisemias, es lo que es parte de su atractivo, por supuesto, pero también es lo que le hace tan peligroso y tan difícil de anotar. Así que, como digo, espero que podamos discutir sin que nadie pueda sentir que ha hecho malas anotaciones, todo lo contrario. La ciencia y estos paradigmas se van construyendo sobre lo que hacen los otros años atrás y todas las ediciones en ese sentido aportan claves y aportan lecturas que nos van a ayudar a entender el contenido global. De todas formas, al margen de las ediciones críticas, sí me parece conveniente, sobre todo para las cosas que yo voy a destacar en mi intervención, creo que es conveniente acudir también al original, a la edición facsímil o bien a la edición facsímil que está en línea en la biblioteca Miguel de Cervantes, porque allí se pueden consultar los folios que en este caso, en el caso concreto de lo que yo voy a exponer hoy, nos son de gran ayuda. La intervención va a estar bastante centrada en dos folios. El primero es el folio B1 recto, en el que es parte de la narración. Francisco Delicado, convertido en narrador de la lozana andaluza, nos narra las primeras desventuras de su personaje, del personaje de Aldonza. De tal manera que cuando se monta en la barca que la va a llevar a Italia y demás, el narrador nos intenta convencer de que se daba de cabezadas, es lo que dice el texto, cito textualmente, es la parte del texto que tienen ustedes aquí en negrita para que se pueda resaltar, se daba de cabezadas, de modo que se le siguió una gran aljaqueca, que fue causa que le viniese a la frente una estrella, como abajo diremos, como abajo diremos. Bien, en la primera vez que surge esta estrella que tiene en la frente Aldonza, como ven aquí en el margen, el impresor colocó la señal de una estrellita de múltiples puntas. Eso es la primera vez que aparece esta estrellita cuando se menciona la marca a modo de estrella que tenía en la frente Aldonza en el folio B1 recto. Bien, no mucho más lejos, en el folio B2 recto,
vuelve a aparecer. El narrador ya nos había dicho que más adelante diremos, más adelante hablaremos. Y aquí otra vez tenemos, en este caso es un diálogo entre dos personajes, una de las camiseras sevillanas y Aldonza, ya convertida en la lozana andaluza. Y lo que dice la lozana es que fue a ver a una señora para ver si le daba hospedaje y esa señora le rechazó. ¿Por qué? Porque dijo, no veis que tiene greñimón. Este greñimón, como todos saben, es la marca de sufrir, de estar enferma de sífilis. Y por eso rechazaba esta mujer que le iba a dar hospedaje, rechaza alojar a la lozana porque la nota que está enferma de greñimón, es decir, de sífilis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nota el greñimón? Otra vez vuelve a salir el mismo argumento que hemos visto en el folio anterior. Porque me ha tocado entre ceja y ceja y creo que me quedará señal. Es decir, Lozana lo que niega es que esa marca que tiene en la frente sea por padecer sífilis. Ella dice que se lo ha dado dándose cabezazos por su mala fortuna. La sevillana, la camisera sevillana, quién sabe si de bromas o de veras, pero bueno, pues quizá buscando un poco empatizar con el personaje de Aldonza, le quita importancia. Dice, no será nada por mi vida, llamaremos aquí un médico que la vea, que parece una estrellica. Se vuelve a aludir a esa marca de la estrella y otra vez en este folio B2 recto tenemos que el impresor ha subido una marca de una estrellita aquí al margen. Muy bien. Bueno, lo que sucede es que en parte de la crítica en los últimos años ha establecido que la referencia a esta estrella se entiende como una referencia a la condición judía de la lozana andaluza. Es decir, en ese sentido, lo que mantienen es que esa estrella que aparece, lo que alude al símbolo que hoy comúnmente conocemos con el nombre de estrella de David. Esa estrella de 6 puntas que vemos aquí en este magnífico folio de la Biblia Sefardí de Cervera y que, por lo tanto, lo que haría esa estrella de David, lo que haría era aludir a la condición criptojudía o la condición judía de la lozana andaluza. Yo creo que esto no es así. Yo creo que la estrella de que sale la lozana andaluza no puede ser de ninguna manera la estrella de David por varios motivos que iré desgranando. Bien, el primero y más importante es que en la época la estrella de David no se llamaba así. Los textos medievales de la Baja Edad Media, sobre todo del siglo XV y luego del primer Renacimiento, la van a denominar, siempre que aparece mencionada con el nombre de signo o sino de Salamón. Salamón en su forma medieval, obviamente es el rey Salomón, pero ya saben todos que en la Edad Media se le denominaba así Salamón. ¿Por qué por esto, simplemente por la denominación, se me hace ciertamente complicado que la estrella que aparece en la lozana sea la estrella de David, porque cuando se aludía a este símbolo nunca se le llama estrella. La denominación estrella de David es muy, muy contemporánea, ¿no? En el castellano de la época no se llamaba así. Pero es que además lo que sucede es que el signo o el sino de Salomón en aquella época no se asociaba automáticamente al judaísmo, sino que se asociaba a la observación de las estrellas, se observaba se dedicaba a la astrología. Cuando alguien ponía un signo de Salomón o cuando se aludía a este signo, lo que se refería era a los famosos estrelleros, que también es un término que aparece en ese mismo párrafo de la lozana. Estrelleros o estrelleras eran los que miraban las estrellas y hacían supercherías, hacían encantamientos, objetos mágicos, etc. Este artículo de José Mi Lorenzo Arribas, El nudo de Salomón, lo deja bien claro y además su presencia en toda la literatura latina, neolatina, castellana, aparece mencionado muchísimas veces, no en relación con el judaísmo, sino en relación con magia, con astrología, con observación de fenómenos celestes. En la época de la lozana andaluza, además, el signo o sino de Salomón se utiliza muchas veces en un contexto amoroso. Aquí está el Cancionero General de Hernando del Castillo, la mayor y más importante recopilación de poesía de la Baja Edad Media, inicios del siglo XVI, en el que en la sección de invenciones y letras de Justadores encontramos varias veces este signo de Salomón. ¿Cómo se entiende el signo de Salomón? Bueno, se entiende porque las invenciones y letras, ya saben ustedes que eran
un par de pequeños versitos, 2, 3, 4 como mucho, que acompañaban una figura que los caballeros llevaban en el yelmo. Los caballeros llevaban una figura en su yelmo y había una especie de unas cintas donde se escribían estos versitos pequeños que intentaban dar una explicación sobre por qué se llevaba el símbolo. La mayoría de estas explicaciones es lo que hoy denominaríamos como adivinanza, ¿no? Se trata de un juego, es un jueguito de palabras para para explicar esa adivinación. Y entonces, cuando se saca un signo de Salomón, en realidad los poetas con lo que juegan es con la dualidad sí y no. Por eso, por ejemplo, en esta invención, que es de Fray Íñigo de Mendoza, el bien conocido poeta y confesor de la Reina Católica, él dice: con este son respondidos los más bienaventurados y los tristes desamados despedidos. ¿Por qué sacó el signo de Salomón? Bueno, pues estaba jugando simplemente: con este son respondidos los más bienaventurados, sí, y los tristes desamados despedidos, no. El amador al que la dama correspondía se llevaba el sí, y el amador al que la dama no correspondía en su amor se llevaba el no. Y simplemente con esa dualidad es con lo que juegan los poetas para utilizar este símbolo de Salomón. En este caso, Fray Íñigo de Mendoza también es un autor de origen judeoconverso, pero no, como he dicho antes, la asociación no era automática. Aquí tenemos el conde de Tendilla utilizando el conde de Tendilla, Íñigo López de Mendoza, el famoso gobernador de Granada durante la última época de los Reyes Católicos, y es un noble castellano, cristiano viejo, sin ninguna vinculación en absoluto con criptojudaísmo ni nada que se le parezca. Y eso tampoco es obstáculo para que utilice este signo de Salomón en una fiesta en una fiesta cortesana, utilizándolo exactamente con el mismo sentido que hemos visto antes. También el símbolo se utiliza con contextos humorísticos. En las obras de burlas, es decir, la última parte del Cancionero General, en la que hay varias obras jocosas y burlescas que lo que pretenden es hacernos reír y hacer reír al lector, pues en esta pregunta de un caballero a uno que se decía García de Huete porque tenía una cuchillada en la cara, pues precisamente aparece como con un sentido de burla. A esa marca que tenía en la cara, el caballero responde, García de Huete responde diciendo: unos le llaman lisión, otros sorsido desastre, otros le llaman desastre, otros sino de Salomón. De nuevo, una cuchillada que puede hacer esta forma, lo que se obtiene es que puede ser representada por el signo de Salomón. Entonces, en contextos amorosos, en contextos burlescos, por poetas de origen criptojudío, por poetas que son cristianos viejos, es decir, no hay por qué asociarlo al judaísmo de manera automática. También lo que sucede es que este signo de Salomón o símbolo o signo de Salomón que hoy asociamos a la estrella de David, a veces se mezcla, a veces se confunde con otro símbolo parecido que es el nudo de Salomón. Ese nudo de Salomón está presente en la literatura, en documentos y en la literatura de toda la Europa románica desde muchísimo tiempo antes. El ejemplo en Castilla que es de mayor antigüedad es este, que aparece también en el citado artículo de José Mí Lorenzo Arribas. Es un documento leonés del año 976 y ya vemos ahí esos lazos entrecruzados que conforman el nudo de Salomón. Claro, voy a decir que el nudo de Salomón no es lo mismo que el signo de Salomón y tampoco es el mismo símbolo que el nudo gordiano. El nudo de Salomón tiene además una característica que nos viene muy bien que es muy pertinente para esta exposición y para este congreso, porque precisamente es el retrato de la lozana andaluza, el impreso, el único que se ha conservado, la primera documentación de ese nudo con esa denominación en la lengua castellana. Aparece, como ven ustedes aquí, en el folio N3 vuelto, y aquí es donde encontramos ese nudo de Salomón. El nudo de Salomón, otra vez en una de las partes del margen, aparece con lo que también parece ser una adivinanza, y por eso en algunas ediciones, como esta de la profesora Carla Perugini, del año 2004, es muy conveniente editar el texto junto con el símbolo
precisamente para que se pueda entender más o menos lo que Francisco Delicado quiso decir. En realidad todavía no estamos muy seguros. Varios hispanistas, entre ellos el profesor Ian Macpherson, en este artículo que está citado en la bibliografía, él en su momento estudió estas conexiones entre el signo de Salomón en los cancioneros, el nudo de Salomón en la lozana andaluza y propuso una interpretación global y final del texto de Francisco Delicado. La interpretación es abierta a la especulación porque su teoría no satisfizo a todos los expertos y todavía es una materia debatible. No voy a entrar más, lo voy a dejar aquí porque tenemos otras cosas a las que atender. No es que carezca de interés, pero vamos a dejar el signo de Salomón. Lo que sí me gustaría dejar bastante claro es precisamente que me parece que no tienen nada que ver. Es decir, la estrella que aparece allí no es la estrella de David, porque se llamaba signo de Salomón, y de ninguna manera el signo de Salomón en los años finales del siglo XV y en las primeras décadas del XVI aludía al judaísmo, aludía a otras muchas cosas sin necesidad de que sea mención del judaísmo. Claro, lo que sucede es que en ese mismo folio B2 recto, justo cuando están hablando de esta marca entre ceja y ceja, que creo que me quedará señal, y aparece esa estrellita, hay un párrafo, ese párrafo tiene una absoluta comprensión. No hace falta buscar simbolismos porque la marca en la frente ya se sabía en la época que correspondía, esa estrellita corresponde a los enfermos de sífilis. En este artículo de Maricruz Herrero Ingelmo y Enrique Montero Cartelle se establece que la afectación de la sífilis a la nariz probablemente también alcanzase a los ojos, alcanzase también a la frente, produciendo una cicatriz o un hundimiento al que tal vez se llamaría de modo popular estrella. Estaba claro, los enfermos de sífilis tenían una estrella en la frente y eso es el significado que tiene. No hace falta buscar simbolismos ni más metáforas. Se dice con claridad que la lozana andaluza está afectada de sífilis y por eso se le ve esa marca en la frente. Dicen además estos autores que no se documenta en ninguno de los tratados de la época y que puede ser que fuera una afección de diverso origen o una mera exageración literaria. Bueno, en realidad no es, de ninguna de las maneras, no es una exageración literaria y aciertan un poco. Es verdad, tienen razón que no se documenta en los tratados de la época, pero no se documenta en los tratados de medicina aplicados a seres humanos. Sí se encuentra en los tratados que hoy llamaríamos de veterinaria. En el libro de Albeitería, escrito por Ferran Diez y traducido muy temprano al castellano por Martín Martínez de Ampiés en el año 1499, se publica en Zaragoza, y en ese libro de Albeitería, el capítulo número 8 está dedicado a los pelajes de las caballerías, de los caballos. Y allí nos dice literalmente que un caballo debe tener estos señales en medio de la frente, una estrella redonda pequeña y que descienda con una lista hasta las narices y ende, es decir, allí se ensanche. Esa era una de las características de los caballos. Claro, aquí tenemos entonces estos bonitos animales, estos bonitos caballos, con lo que en la época y además lo poco que me ha dado tiempo a indagar, no solo en la época, es un vocabulario que todavía se utiliza en el mundo equino. Esta estrellica que tienen aquí, los caballos, precisamente según sea su extensión, recibe el nombre de estrella, lucero si es más grande, corazón si es más alargada, testerilla si son unas manchitas pequeñas. Es decir, por un fenómeno de analogía entre el mundo animal y el mundo humano, pues está claro que esa estrellita de los caballos se trasplanta muy fácilmente hacia el ser humano, de forma que no cabe duda de que esa estrellita tiene este significado. Es una marca en la frente, al igual que la tenían los caballos en su testuz. Bueno, volviendo de nuevo a ese folio B2 recto. Volviendo de nuevo al folio B2 recto, donde aparece la marca de la estrellita. Claro, en ese mismo folio, un poco más arriba, hay un texto que yo creo que está relacionado también con todo este universo de marcas en la frente de estrellitas, y es, se dice, antes de la primera conversación de Lozana y de la camisera sevillana, Lozana dice que ha estado viendo al Papa encoronarse. Dice, vi que el Santo Padre iba a encoronarse y yo por verlo no me curé de comer.
Es decir, incluso se había saltado la comida para ir a ver la coronación del Papa. Y la camisera sevillana le responde, ¿y vísteslo por mi vida? Y dice, tan lindo es, y bien se llama León X, que así tiene la cara. Eso es lo que nos dice este párrafo, que es, vemos que la estrellita está aquí, aquí es el diálogo que hemos visto antes, y este párrafo sobre León X, que así tiene la cara, está justo en el mismo folio, un poquito más arriba. Bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues sucede que quienes se han ocupado de anotar este texto han encontrado dificultades. La edición de 1985 del profesor Alegre fue el primero en ver que aquí había algo que no se entendía muy bien. Y entonces lo que teorizó, él dijo que si se preguntaba, en una nota a pie de página, se preguntaba en interrogaciones si será un piropo para un hombre decir que tiene cara de león. Eso es lo que se preguntaba. Tampoco se le escapó, anotó muy bien, dijo que en el vocabulario, en la lengua de Germanía de la época, en la lengua de los bajos fondos y de Lampa, león quiere decir rufián. Y entonces, bueno, pues tal vez en alguna mezcla de los dos, ese medio piropo o esa caracterización de rufián podría ser. Lo que sucede es que la teoría del profesor Alegre me parece un poco inocente. Solo contempla que sea un piropo y además cuando dice que se le antoja poco reverente que se complique a su santidad en estos líos, dice, se me antoja poco reverente que se complique así a su santidad en semejantes líos. Bueno, yo creo que sí, desde luego si hay un libro en la literatura española en el que se pueden cometer ese tipo de irreverencias es La Lozana Andaluza. Más adelante, en el año 1994, el profesor Henk de Vries, en un artículo suyo publicado en Celestinesca, lo que argumentaba es que era un error, que un poco por presunción, por ser coqueta y presumida y no desvelar su verdadera edad, la Lozana Andaluza había mentido, quería engañar a su interlocutor y quería decir, para no parecer más vieja de lo que era, se había confundido. Y en lugar de escribir que había visto la coronación de León X, según De Vries, quería decir que había visto la coronación de Pío III. Pío III es un papa de la familia Piccolomini que pasa por el pontificado muy brevemente, creo que no llega a 3 semanas de papa, porque fallece antes. Entonces, de nuevo, lo primero y más importante para esta interpretación nos pasa un poco como lo de antes. Tan difícilmente inteligible es tener la cara de león como tener la cara pía. ¿Eso qué significa? Y además es difícil aceptar una maniobra textual de esta índole, teniendo en cuenta que solo tenemos un texto, un ejemplar, y el profesor de Vries en su artículo precisamente está montado para demostrar las muchas incongruencias cronológicas que tiene la Lozana Andaluza. Parece un poco arriesgado adoptar esta lectura. La profesora Perugini, en su edición, la que antes he citado, prestó atención, nos hace un llamamiento con esas, lo que llama ella muy acertadamente las sospechas criptojudaicas. No hay un libro como La Lozana Andaluza, siempre hay que ir sospechando que pueda haber algún malentendido o algún juego bisémico o polisémico relacionado con este mundo criptojudío de Pozo Blanco, el barrio donde se asentaban muchos de ellos en Roma, ¿no? Entonces, la profesora Perugini nos recuerda que León es sinónimo e insignia de Judas y que significa luz de Dios. Como es insignia de Judas, recordemos que el Papa León es León X, que es el primer papa de la familia Medici, Giambattista de Medici, es elegido en 1513 y muere en 1521. Es un papa terriblemente criticado, tal vez el papa más criticado de la historia, porque se tiene que enfrentar es el que la crisis de Lutero, la reforma luterana, le pilla en la parte central de su pontificado. Entonces, le crea muchos problemas y además de sus propios enemigos dentro de la curia vaticana, él tiene los otros enemigos, los luteranos, que le atacan a degüello, como veremos más adelante. Entonces, esa sospecha de la profesora Perugini, desde luego hay que tenerla siempre presente, hay que tenerla muy en cuenta porque podría ofrecernos una clave interpretativa. También me gustaría, claro, la última referencia es la de la edición conjunta del profesor Joseph y de la profesora Garner, en la que nos hacen ver si no puede ser un juego etimológico entre décimo, diezmo,
En esta opinión también concuerda Rosa Navarro Durán en su estudio sobre el entorno histórico y sociológico de la Alazán andaluza. Tal vez podría ser así una queja, por así decirlo, por las altas tasas impositivas de León X. Lo que sucede con esta última idea es que me parece un poco extraño, porque generalmente no son los rufianes y los criminales y el universo del AMPA y de los bajos fondos, generalmente estos, digamos que los impuestos no les preocupan demasiado como para poder construir una crítica o algo así. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, mi interpretación de este párrafo y en lo que me fijé para intentar desgranar lo que significa es que me llamó mucho la atención que el nombre del Papa y el numeral romano que le acompaña estuviera con todas las letras desarrollado. Aparece León X. Es cierto que es una costumbre latina, por ejemplo. En los títulos de los libros latinos, las abreviaturas de los numerales de los papas generalmente van desarrollados, sí. Pero la costumbre en castellano no está tan desarrollada, o por lo menos que yo sepa no lo estaba tanto en esta época. Tampoco se puede decir que no tuvieran letras o que no tuvieran símbolos, porque por ejemplo, todos los mamotretos numerados y todas las signaturas de cuaderno que sirven para numerar los folios de la lozana andaluza, todas ellas están precisamente con esa marca. Siempre se pone el numeral romano tal como corresponde. E incluso en la lozana andaluza, al final del todo, en la última parte que añade ese último tratado ya añadido en 1528 después del saco de Roma, en la que Francisco de Delicado pues, intenta justificar un poco su posición, vuelve a aparecer, de nuevo vuelve a aparecer esos numerales y en este sentido, en este caso, aparecen normales. Aparece cuando se dice a 12 días de enero, a días 12 de enero, y aparece con la X y con las dos I latinas, y luego se menciona otra vez a León X en esta inscripción que se hizo para marcar hasta dónde había llegado el agua en una inundación del río Tíber, y nos dice bis denos mensos decimus per agente leone, es decir, el Papa, en la época del Papa León X, y vuelve a aparecer aquí sin problemas. Entonces me pregunté si quizá esto no estaba relacionado con es decir, que a lo mejor el impresor, por algún motivo, lo cambió. No quiso que apareciera León X con la marca del numeral latino y romano, sino que quiso que apareciera completo. Entonces, ¿qué pasa si lo leemos de esta manera? ¿Qué es lo que sucede si leemos León X en lugar de León X? ¿Qué pasa si leemos tan lindo es? Y bien se llama León X, que así tiene la cara. Bueno, pues les invito vamos a dar un pequeño repaso a las pinturas del Renacimiento y vamos a ver cómo tenía la cara León X. Vamos a ver si por ahí a lo mejor se puede explicar el sentido de esta frase. La primera obra que vamos a analizar es La coronación de León X de Giorgio Vasari, que está en el Palazzo Vecchio de Florencia. Es una obra más grande, como pueden ver aquí, y lo que voy a proceder es hacer zoom, voy a intentar meterme hasta el fondo de las imágenes, tal vez no sean de la calidad necesaria para apreciar lo que quiero explicar. Así que les convino a todos a que vayan a las páginas web de cada uno de los museos que voy a nombrar, porque allí van a encontrar las imágenes con la suficiente calidad como para para que puedan ver mejor lo que quiero decir. Bien, en esta vamos a hacer zoom a la parte central del retrato donde está el Papa León X coronándose, y aquí ya podemos ver que ciertamente tiene unas marcas sospechosas en la frente y debajo de los ojos, debajo de las bolsas de las ojeras. Esta es la imagen central del retrato de León X, que se corresponde, hasta aquí es hasta donde llega el zoom sin que pixele. Y bueno, yo creo que sí que se nota, sí que podemos ver esas arruguitas que podrían tener incluso la forma de la estrellica, esa que aparece en el texto de los folios de la lozana andaluza que hemos visto antes. Claro, hay un pequeño inconveniente a la hora de designar este retrato, y es que
Giorgio Vasari es un artista un poco posterior al pontificado de León X. El apogeo viene mucho después. Y digamos que lo que hace Vasari es tomar como ejemplo otros retratos. De hecho, el propio Vasari es el primer historiador del arte italiano. En el año 1550 publicó esta obra que tiene en la portada, traducida al español, es Las vidas de los muy excelentes pintores, escultores y arquitectos, y no en esa primera edición, la de 1550, sino en la edición posterior de 1568, incluyó una pequeña autobiografía, y en ella nos habla no de este retrato, sino de otro que él utilizó como base del suyo. Él nos dice que había copiado la imagen en la que Rafael de Urbino había retratado al Papa León con el cardenal Giulio de Médicis y con el cardenal de Rossi. Eso es lo que nos dice. Yo he hecho una copia de esa obra. Esa obra, es decir, para empezar, se ha hecho una copia de la obra de Rafael. Rafael de Urbino es Rafael Sanzio, el gran Rafael, el gran artista del Renacimiento italiano. Y en ese retrato él nos dice que se ha basado en el que ha hecho una copia, por lo tanto conocía bien cómo habían retratado los contemporáneos a León X. Porque precisamente de eso se trata. El retrato del Papa León X y sus primos, que está en la Galería degli Uffizi, en Florencia también, este seguramente sea el retrato más conocido del Papa. En efecto está con sus primos, con Giulio de Medici, que va a ser el futuro Clemente VII, y con el otro cardenal Luigi di Rossi. Y este retrato sí está hecho en vida del pontífice, está fechado hacia el año 1518. Rafael trabajó con el Papa anterior también, con Julio II, pero la gran parte de las estancias del Vaticano que fueron decoradas por él lo hace bajo las órdenes directas de León X. Parecen haber tenido una relación clientelar, pero también una relación cordial, lo cual a veces no era demasiado frecuente, pero ellos dos sí parecen haberla tenido. Otra vez vamos a hacer zoom en este retrato del Papa León X y de nuevo, por favor, les pido que vean, que muestren, que vean, que dirijan su atención hacia el entrecejo, la parte de la frente, porque otra vez tenemos unas marcas que yo creo que pueden o podrían explicar que cuando Lozana dice, el Parlamento dice tan lindo es, y bien se llama León X, que así tiene la cara. Bien, un tercer retrato es otro retrato del Papa León X, en este caso por Sebastiano del Piombo, que está en el Reino Unido y está hecho en 1521. Otra vez tenemos señales inequívocas. Como además los otros retratos estaban hechos con otra perspectiva, este sí está más frontal y en este retrato que es más frontal nos aparecen de nuevo esas marcas que podían dar sentido al texto de la Lozana andaluza, de tan lindo es y bien se llama León X que así tiene la cara. Bien, tenemos tres retratos, como digo, tenemos tres retratos y en esos tres retratos, además, tenemos tres señales claras en la frente y en la cara que podrían corresponderse con ese sentido. Bueno, voy a poner un último ejemplo que no tiene tanto valor en el sentido historiográfico y no tiene tanto valor solo porque clarísimamente es un panfleto construido contrariamente, que lo que pretende hacer es mostrar todo lo contrario a un buen papa. Se llama Passional Christi Unam Christi, de Martín Lutero. Es un panfleto que sale en 1521, una vez que ya ha sido excomulgado por el Papa de la Obediencia de Roma y ha comenzado la lucha entre la Reforma y el catolicismo. Entonces, el diseño de la obra es clarísimo. En el folio vuelto se va a representar, en el folio vuelto, como vemos aquí, déjenme que lo señale, en este folio vuelto se va a representar una imagen de la pasión de Cristo y se va a realizar un párrafo en el que el autor lo que va a hacer es honrar en términos espirituales y religiosos el sacrificio de Jesucristo. En la página recta, en el folio recto siguiente, se va a retratar al anticristo y siempre el anticristo va a ser el Papa León X. Y aquí en el texto no se van a escatimar palabras para denigrarlo y criticarlo y en efecto pintarle como si fuera el anticristo. Claro, esto, como digo, valor historiográfico pues tiene muy poquito, pero lo que sí me llama la atención es que a pesar de ser un grabado no se pretende ser exacto,
No pretende, ningún grabador pretende realizar con exactitud lo que necesitan, lo que quiere transmitir a sus lectores. Pero pese a que es tan solo un grabado, si nos fijamos en la representación que hace de la cara del Papa León X, otra vez vuelven a aparecer esas marquitas en la frente. Y también esos párpados caídos, esos ojos con ojeras y con marcas también de línea en la cara. Eso es lo que nos muestra un simple grabado. No es tan preciso como los retratos anteriores, pero lo que yo creo que da a entender con el grabado es que las marcas en la frente y las marcas en la cara del Papa León X eran muy, muy evidentes, para que incluso un grabador las retrate y las haga suyas. Bueno, por lo tanto, hasta aquí lo que yo podría decir es que en el texto de la Lozana Andaluza me parece que la burla es una burla anticlerical y antipapal. Se basa en considerar que el Papa también padecía sífilis y se notaba por esa marca en las arrugas de su frente y de su rostro. Y entonces, claro, si eso a su vez lo asumimos con una Lozana Andaluza, a la que asumimos que está enferma de sífilis y que se empeña con la connivencia del narrador, ella se empeña en decir que no está enferma de sífilis, que la marca de la estrella se la ha hecho ella a base de dar cabezazos. Pero además, a su vez, considera que el Papa tiene la cara de León X porque también hace sífilis. Entonces, yo creo, por lo menos por los datos puestos hasta aquí, creo que esa es la interpretación que cabría hacer de este texto. Y bueno, con respecto a la Lozana Andaluza, yo creo que esto sería todo. Lo que sucede es que, bueno, pues viendo la acusación o viendo el chiste, viendo la broma, pues también habría que preguntarse si esa broma es realidad o es verídica. En realidad, no importa tanto. Para que estas burlas, para que este tipo de burlas hagan el efecto necesario en un texto, en realidad no hace falta que sean verdad. Lo único que tienen es que ser veraces. No es lo mismo a que algo sea verdad a que algo sea veraz. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? Como digo, estamos en un terreno muy pantanoso. Puede ser que sí, puede ser que no. En un papa tan criticado como León X, la verdad es que uno nunca sabe hasta dónde acaba una cosa y empieza la otra. Pero, por ejemplo, para la veracidad ya hemos visto que las señales en la cara creo que son absolutamente imposibles de negar. ¿Y qué nos dicen los demás historiadores? ¿Es posible encontrar algún tipo de rasgo sobre el padecimiento de León X, si sí lo hizo o no lo hizo? Bueno, el único, o por lo menos hasta donde yo he podido encontrar, hasta donde llegan mis conocimientos, el único que dice literalmente que el Papa sufría una enfermedad venérea es el Diccionario Histórico y Crítico de Bayle en 1695. Es una fuente muy posterior, además es un crítico francés, no es un crítico italiano, pero Bayle goza de muy buena consideración porque se le tiene un poco como el padre de la historiografía de la Ilustración. Eso es un poco el antecedente, pero él hizo una labor muy intensa de búsqueda de documentos, hace crítica, es decir, desecha lo que son solamente malas interpretaciones y lo que son puros panfletos, y más o menos se le tiene por un historiador bastante ecuánime. Y él nos dice literalmente que nada contribuyó más a elevarlo al pontificado que las heridas que había recibido en los combates venéreos. Es cierto que desde su propia coronación, León X sufrió de bastante mala salud. Es un papa que está casi constantemente enfermo. En algunos mensajes cruzados entre embajadores de los territorios italianos cuando se está celebrando el cónclave, muchos de ellos inciden en decir que van a elegir al Papa porque en realidad con la escasa salud que tiene no parece que vaya a durar muchos años. Es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Pero como digo, el único que lo dice directamente es Bayle en su Diccionario Histórico y Crítico de 1695. ¿Qué nos dicen historiadores más coetáneos? Bueno, pues tenemos a Guicciardini, por ejemplo, que en su Historia de Italia, en su monumental Historia de Italia de 1561, nos dice esto. La traducción al español es creído por muchos que en los primeros años de su pontificado fue castísimo, pero pronto reveló ser excesivamente devoto y cada vez con menos vergüenza de aquellos placeres que la honestidad no permite mencionar. Cuando en el siglo XVI se dice un placer que la honestidad no permite mencionar, se está refiriendo a la sodomía, se está refiriendo a las relaciones
a las relaciones homosexuales entre hombres. En realidad, en la Roma de la época, bueno, pues, tampoco es moralmente sí era reprobable, pero nadie se referiría a esto en el caso de que un papa hubiera tenido amantes de sexo femenino, como por ejemplo pues tiene el famoso Alejandro VI, Rodrigo Borja, que todos sabemos que tiene hijos ilegítimos y que, bueno, pues parece haber tenido una vida muy disoluta. Pero eso no lo señalaría. Si fuera el caso, Gucciardini no lo señalaría así. No diría que el placer de la honestidad no permite mencionar. Cuando se dice de esta forma, está refiriéndose siempre a sodomía. La fuente más directa para el conocimiento de León X es la vida, los 4 libros de la vida de León X escritos por Paulo Giovio, el obispo de Nochera, que es uno de los historiadores más importantes latinos de la época. Sin embargo, como dicen muchos historiadores, no recuerdo ahora si es Roscoe o es alguno de los historiadores británicos del siglo XIX, califican a esta obra como la biografía más decepcionante de la historia de las biografías, porque apenas cuenta nada de León X. Se limita a hacer una crónica con los datos más conocidos de los sucesos en Europa y en Italia de la época de León X y nada más. No se mete, obviamente es la biografía oficial, no se va a meter en disquisiciones que atentan contra el pudor. Eso lo damos por descontado, por supuesto. Pero si se leen cosas entre líneas, también podemos obtener ciertas informaciones. Y es lo que sucede en esta parte, en el libro cuarto, en la página 87. El texto latino nos habla de una conspiración que hay para matar al Papa. Esa conspiración está dirigida por uno de los cardenales, el cardenal Alfonso Petrucci, y tiene como protagonista a Vercelli, un cirujano, un médico. Y lo que nos cuenta Paulo Giovio es que lo que intentaron hacer, la conjuración fue muy simple, fue apartar al médico que curaba al Papa y sustituirlo por este Vercelli, que era un médico muy famoso y que lo que quería hacer era curarle. La excusa era que él tenía un remedio para curarle una fístula que le era nacida en el fondo del trasero. No sé, la traducción del original latino es mía, pero no se me ocurre otra mejor traducción para quae illi in imma sede nata erat. No se me ocurre mejor traducción que esta, porque es lo que quiere decir. Está diciendo que una fístula que le era nacida en el ano. Claro, una fístula es un acceso de grasa. No es la única razón por la que te puede salir, pero mantener relaciones sexuales con una persona infectada de sífilis es uno de los motivos por los que puede tener. Y sin embargo, los historiadores lo que hacen es, no dicen nada de esto. Hablan de una enfermedad del Papa, pero no te dicen cuál es. Algunos historiadores, incluso los modernos, lo disfrazan de hemorroides. Las hemorroides son un trastorno que se debe más a temas digestivos. No es tanto a que pueda salir un exceso de grasa. No es, como digo, no es la única razón. Mantener relaciones homosexuales con alguien infectado no es la única, pero puede ser un motivo. El único historiador español que sigue de cerca, prácticamente plagia toda la información y la traduce y con eso monta su pontifical, es Gonzalo de Illescas en la Historia Pontifical y llega a la misma conclusión. En su libro segundo, en la edición de 1652, en los folios 155 vueltos, 156 rectos, es lo que nos dice. Nos vuelve a contar esta conjura para asesinarlo a base del médico Vercellio y dice prometiendo de hacerle recibir en casa del Papa para que curándole cierta fístula que tenía en lugar secreto. Es lo más que se aproxima Gonzalo de Illescas en el siglo XVII a decir dónde tenía la fístula el Papa. Bueno, todas estas noticias no hacen más que aumentar esa veracidad del escenario. Es decir, si estaba enfermo o no estaba enfermo, es difícil dilucidarlo, aunque tenemos muchas pruebas que nos empujan a creerlo, pero es bastante difícil. El último testimonio, que creo bastante pertinente, porque tiene que ver de nuevo con la lozana andaluza, con esa estrellita, es el famoso poema épico Sífilis sive morbus gallicus de Girolamo Fracastoro, que está dedicado a Pietro Bembo, el colaborador del Papa León X. Y en él se alaba al Papa León, como no podía ser de otra forma, claro. Recordemos que al margen de estas polémicas es el Papa que crea como una especie de edad de oro en términos de cultura y de arte en la Roma
de la época, sus obras y su financiación, la manera en la que dispuso la Basílica de San Pedro para que fuera ampliada, decorada, siempre estaba rodeado de hombres de letras, es decir, es un papa muy querido por todos los artistas y todos los literatos. Y entonces en las alabanzas que nos hace, en la alabanza que hace Fracastoro del Papa León X, nos dice que pues el poema está lleno de hipérboles y de comparaciones hiperbólicas, y nos dice que se lleva gritando alabanzas a la Roma triunfante, y nos dice que ya bajo sus auspicios, es decir, los auspicios del Papa León X, las malas estrellas del mundo ahora se retiran. Claro, la retirada de las malas estrellas, la retirada de la mala fortuna, de la mala suerte, pues simplemente es una comparación, es una metáfora muy común en esta época, pero tendría que ver a lo mejor con esas estrellitas, esas marcas, cuando dice que bajo sus auspicios las malas estrellas del mundo ahora se retiran. ¿Son esas estrellas de los enfermos de sífilis? Bien, esto está relacionado directamente con la marca de la estrella de la lozana andaluza, porque de lo que no debemos tener ninguna duda, no nos quepa ninguna duda, es que incluso un aspecto del pontificado de León X que puede ser juzgado objetivamente como positivo, es que precisamente fue uno de los pontífices que con mayor ahínco luchó contra la extensión de la sífilis. Reconoció que había un problema muy grave en la extensión de esta enfermedad en Roma, y el Hospital San Giacomo in Augusta, que fue creado por los Orsini, si no recuerdo mal, en el siglo XIV, lo convierte en San Giacomo degli Incurabili, es decir, en Santiago de los Incurables. Es el mayor hospital de Roma donde se tratan a los pacientes de enfermedades venéreas. Incluso los que estaban en otros centros habían sido desahuciados, se iban aquí para intentarles curar. ¿Por qué? ¿Qué tenía este hospital? En los primeros años de su pontificado, León X emite 3 bulas para dotarlo de medios y financiación en la lucha contra la sífilis. Y además, para cerrar un poco el círculo de esta relación, es bastante probable que Francisco Delicado haya pasado allí bastantes años. Es bastante probable que al final se curó utilizando el famoso tronco de las Américas y utilizando otros remedios. Al final Delicado mejoró de su enfermedad como afectado de sífilis, y como digo, incluso esto, que es un aspecto positivo, es un aspecto muy positivo, que el Papa haya luchado contra la sífilis, en realidad va en contra de que, va a favor de que esa burla prospere, va a favor de que la burla pueda ser entendida. Claro, mira, el Papa claro, le interesa luchar la sífilis porque él está infectado y se quiere curar también. Es decir, son todos los elementos que me llevan a juzgar que esa marca, ese León X, ese León X, quien hizo la sustitución, quien puso décimo con letras en lugar de poner la X, fue el impresor. Para que si el libro iba a ser censurado, pues con un poco de suerte el censor leía muy deprisa y no se daba cuenta. A lo mejor si hubiera leído León X así tan claro, León X que así tiene la cara, a lo mejor hubiera podido reaccionar, teniendo en cuenta que parece evidente que las marcas en la frente del Papa León X eran absolutamente conocidas en toda la cristiandad, incluso en la Alemania luterana, donde Lucas Cranach el Viejo, el grabador de la Pasión de Cristo y de Anticristo, lo retrata con esa forma. Bueno, pues aquí acaba mi intervención. Aquí les dejo con una pequeña bibliografía, la que me ha servido para preparar esta exposición. Y también les dejo, por si fuera de utilidad, mis 2 páginas web en academia.edu y en el repositorio Humanities Commons, donde se pueden bajar mis trabajos si les resultan de interés. También les dejo mi perfil de Twitter, donde en breve pondré la presentación de este contenido que acabo de hacer, y también pondré la presentación en diapositivas para que si alguno lo quiere consultar, pues así lo haga. Y nada más, eso es todo por mi parte, así que les agradezco de nuevo su atención y les convino a que sigan leyendo La Lozana Andaluza y sigan haciendo llegar las sugerencias que consideren oportunas. Un saludo a todos y hasta pronto.